Estaba agachado tras el seto, con un alicate en una mano y el teléfono en la otra, transmitiendo. La fiesta de primavera de la Asociación de Propietarios estaba en pleno apogeo a solo 15 metros. El tintineo de las copas de vino de plástico. Ese horrible altavoz Bluetooth a todo volumen con pop retro y Karen dominando la escena como si fuera la dueña del lugar. No sabía que yo rastrearía el tendido eléctrico ilegal hasta mi propiedad. No sabía que tenía los documentos, las grabaciones, los mapas de servicios públicos, todo listo para la transmisión en vivo, viendo cómo sucedía todo en tiempo real. Un solo tijeretazo y eso fue suficiente. Las luces del jardín no parpadearon. Se apagaron por completo. La música se cortó a mitad del estribillo. Alguien jadeó. Entonces oímos los gritos. Voces confusas y furiosas resonando por el campo. Desde mi escondite, vi a Karen congelarse como si le hubieran quitado las pilas. El vino se le derramó. Se dio la vuelta intentando encontrar a alguien a quien culpar. Susurré al micrófono. Y eso, amigos, es lo que pasa cuando robas la electricidad, de la propiedad equivocada. Pero para entender por qué estaba cortando la electricidad a un evento del vecindario en vivo, tenemos que retroceder un poco. De vuelta a cuando pensaba que tener un terreno significaba paz y tranquilidad. Resulta que no solo había comprado un campo, declaré la guerra sin saberlo. Empezó como un sueño. Acababa de cerrar la compra de la propiedad, 1,2 hectáreas de campo virgen justo al lado de mi casa, sin asociación de propietarios. Revisé 2 veces los planos del terreno, me aseguré de que la escritura estuviera en regla, incluso recorrí los límites con un topógrafo. Todo estaba en orden. Mi plan, un mini huerto, tal vez algunos bancales elevados, un invernadero sí. Me ponía ambicioso, solo paz, proyectos y cero drama. Durante unas 2 semanas, eso fue exactamente lo que tuve. Entonces, una mañana salí y encontré un volante rosa brillante pegado con cinta adhesiva a mi buzón. Aviso de embellecimiento. De la comunidad. Tenía el logotipo de la Asociación de Propietarios, el del vecindario de al lado, un lugar del que explícitamente no formaba parte. El folleto estaba lleno de lenguaje como responsabilidad compartida y estándares estéticos comunes, lo cual fue divertidísimo, porque repito, no estoy en su asociación de propietarios. Pensé que debía ser un error. Tal vez no se dieron cuenta de que mi parcela no estaba incluida, así que llamé al número del folleto. Fue entonces cuando oí su voz por primera vez. Aguda, condescendiente, demasiado alegre. Ah, eres tú quien compró el lote 17. Teníamos pensado hablar contigo de eso. Esa fue mi primera advertencia de verdad, pero no la escuché. Por cierto, ¿desde dónde lo estás viendo? Tengo curiosidad. ¿Las asociaciones de propietarios también están así de desquiciadas donde vives? Unos días después, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono vibró con un mensaje de mi vecino de enfrente. Solo 2 palabras. ¿Ves esto? Adjunto había una foto de mi campo con líneas blancas pintadas. No era pintura en aerosol sobre el césped. No, era pintura de rayas de uso industrial, de las que usan en los estacionamientos o en los campos de los colegios. Líneas rectas, esquinas afiladas, como si alguien hubiera dibujado los planos de un parque público en un terreno que legalmente me pertenecía. Pensé que debía ser vandalismo, quizá unos niños aburridos. Pero cuando llegué a la entrada esa noche, allí estaba Karen, portapapeles en mano, parada en mi propiedad con 2 tipos con polos y pantalones caqui. Uno de ellos estaba clavando un filete de madera en la tierra. Salí del coche y caminé directo hacia ellos con el corazón latiéndome con fuerza. Ni siquiera se inmutó. ¡Qué bien! Estás en casa, dijo como si fuéramos viejas amigas. Acabamos de marcar los límites del área de uso compartido. Parpadeé. ¿El qué? Sonrió como si fuera lento. El espacio verde comunitario. No te preocupes. Nos encargamos del mantenimiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era una confusión. Era una apropiación de tierras en toda regla. Y ella apenas estaba empezando. Le dije con firmeza que estaba en propiedad privada, mía. No discutió, no se echó atrás, simplemente me miró fijamente a los ojos y dijo, tendrás que tener cuidado con no oponerte a las normas comunitarias. Afecta el valor de las propiedades. Me reía a carcajadas, no porque fuera gracioso, sino porque de verdad no podía creer lo que oía. Estaba amenazando con el valor de reventa por no dejarla anexar mi terreno. Fue entonces cuando vi el portapapeles que sostenía. No eran solo notas. Era un plano a escala, un pequeño mapa de mi terreno con la etiqueta Expansión del Jardín Norte. Habían dibujado zonas, bancos, una zona de compostaje e incluso un rincón de exploración para niños.
Le pregunté si se había vuelto loca. Cerró el bolígrafo y dijo, ya cambiarás de opinión. Todo el mundo lo hace. A la mañana siguiente encontré un pequeño letrero metálico clavado en el borde de mi terreno. Tenía el logotipo de la Asociación de Propietarios y las palabras «Futuro sitio para un huerto comunitario». Y justo debajo, en letra más pequeña, financiado con las cuotas de mejora del vecindario. Ni siquiera era socia y estaban gastando fondos de la asociación en mi propiedad. Fue entonces cuando supe que no se trataba de una simple extralimitación. Era un proyecto coordinado y planeado, y si no me resistía, se lo iban a llevar todo. Al final de la semana, conté a 6 miembros diferentes de la asociación paseando tranquilamente por mi terreno como si fuera suyo. Un hombre me saludó, con la mano mientras dejaba que su Golden Retriever defecara junto a mis plantones de melocotón. Otra mujer se tomó una selfie cerca del roble como si estuviera en un jardín botánico. Y luego vinieron las jardineras elevadas. Karen había contratado a un equipo de paisajismo. Sí, profesionales pagados para instalar jardineras de madera justo en medio de mi terreno. Llegué a casa y las encontré a medio terminar. Ya estaban echando tierra y un hombre fumando un cigarrillo preguntándome dónde estaba el agua. La conexión era. Les dije sin rodeos que estaban invadiendo una propiedad privada. El capataz parecía confundido. Tenemos la aprobación del presidente de la Asociación de Propietarios, dijo, señalando con la cabeza a Karen, que estaba al otro lado de la calle bebiendo vino de un vaso y observando como si fuera un reality show. Amenacé con llamar a Sin Tosin, la policía, pero ¿saben qué? La oficina del sheriff dijo que era un asunto civil. Karen es inteligente, no grita, no deja mensajes de voz. Sonríe, reparte volantes, usa papel membretado de la Asociación de Propietarios y se esconde tras los comités. Y en medio de todo esto, uno de los niños del vecindario cavó un hoyo gigante cerca de mi sistema de riego porque la señorita Karen dijo, aquí es donde vamos a poner el jardín de hadas. Se me estaban acabando las opciones, pero no me faltaban las ideas en ese momento. Lo documenté todo. Fotos, videos, incluso un video de Karen dando un recorrido por mi terreno a un grupo de miembros de la asociación como si fuera una especie de agente inmobiliario. Algunos vecinos me decían, olvídate de eso, no vale la pena luchar. Es fácil para ellos decirlo. No era su tierra la que estaba siendo absorbida lentamente por un señor feudal suburbano con ansias de poder. Así que contraté un abogado. El abogado revisó el caso y dijo, claro, tienes toda la razón. Pero a menos que quieras gastar 10,000 y esperar 6 meses por una sentencia, no hay mucho que podamos hacer ahora mismo. El Departamento de Zonificación del Condado se encogió de hombros. Sheriff, asunto civil, cumplimiento del código. Abriremos un expediente. Sentí como si gritara al vacío mientras Karen y su ejército seguían construyendo, plantando y excavando más profundamente en mi propiedad. No podía dejar de pensar en lo fácil que era para ella manipular el sistema, en cómo usaba la burocracia como un arma, sabiendo que la mayoría de la gente no se defendería. Y fue entonces cuando noté algo. Una tarde, mientras caminaba por el borde de mi campo, vi una caja de servicios públicos cerrada con llave escondida tras un grupo de arbustos. Nunca la había visto antes. Estaba medio enterrada, cubierta de enredaderas, y tenía un cableado que conectaba directamente con el sistema de iluminación de la Asociación de Propietarios. Estaba justo en mi lado del límite de la propiedad. Y de repente todo encajó. Pasé toda la noche revisando mis registros de propiedad, mapas de zonificación y acuerdos de servidumbre. Y efectivamente, allí estaba, en blanco y negro. Esa pequeña caja de servicios públicos, instalada hace años, cuando el terreno aún no estaba urbanizado, alimentaba el sistema decorativo de la Asociación de Propietarios. Controles de iluminación y aspersores. Y lo peor, ya no debería estar allí. El dueño anterior había revocado la servidumbre al subdividir el terreno, lo que significaba que la asociación de propietarios estaba extrayendo energía ilegalmente y lo hacía desde mi lado del límite de la propiedad. Miré el documento como si fuera un billete de oro, porque esto ya no era una simple disputa de límites. Este era el tipo de infracción que realmente les importa a las compañías de servicios públicos y a los organismos encargados de hacer cumplir el código, especialmente cuando está relacionada con la seguridad pública, el uso no autorizado de la electricidad o, mejor aún, las pruebas transmitidas en vivo. Y Karen se había vuelto tan confiada, tan engreída, que ni siquiera se molestó en ocultarlo. Empecé a rastrear el cableado en silencio, con cuidado. Seguí el conducto desde la caja bajo una capa superficial de tierra a través de mi jardín y directamente hasta la toma principal de energía de la asociación, las luces de colores, los temporizadores de riego, incluso los altavoces.
Sonaban a todo volumen durante esos interminables eventos comunitarios. Todo pasaba por mi terreno. Ella creía que era intocable, pero me dio lo único que no pude convencerla. No me apresuré. Quería que todo quedara impecable. Así que pasé la semana siguiente haciéndome la tonta, saludando a los vecinos con la cabeza, saludando a los miembros de la asociación de propietarios e incluso felicitando a Karen por su encantador proyecto de jardín. Mientras tanto, entre bastidores, recopilaba recibos. Instalé cámaras de seguimiento frente a la caja de servicios públicos. Se activaban por movimiento, tenían visión nocturna y marcaban la hora. Grabé a los contratistas de la asociación de propietarios entrando en mi terreno con portapapeles, herramientas y sin permiso. Incluso pillé a un tipo abriendo la caja con una llave que claramente no debía tener. Luego fui a la compañía de servicios públicos discretamente. Se asustaron. Al parecer, la caja no solo nunca estuvo destinada a estar activa, sino que la asociación de propietarios había estado consumiendo energía a través de ella durante años sin medidor, sin construir, sin autorización. Y como estaba en mi propiedad, tenía legitimidad. Eso significaba que tenían que reportarlo, y yo tenía el registro para demostrarlo. Pero no había terminado. Abrí un canal de suscripción prepago. Solo una cuenta desechable sin nombre, sin rostro. Solo una cuenta regresiva. En vivo. Recuperación de propiedad. 7 días. Les mostré clips, el cableado, el campo, los folletos de la asociación de propietarios. Cada publicación recibía más atención. Los comentarios empezaron a llover. La gente estaba enganchada. Y lo mejor de todo, Karen no tenía ni idea de que estaba a punto de protagonizar su propia destrucción. La noche de la fiesta de primavera, mi campo parecía como si hubiera explotado un tablero de Pinterest. Guirnaldas de luces colgando de siso, los árboles, manteles pastel ondeando al viento, sillas plegables dispuestas en filas perfectas, todo montado sin una sola palabra de permiso. Karen estaba en modo anfitriona, yendo de mesa en mesa con un vestido veraniego coral, saludando a la gente como si se estuviera postulando a un cargo. Y cada luz, cada altavoz, cada alargador seguía consumiendo energía directamente de esas líneas subterráneas en mi terreno. Esperé a que la fiesta llegara a su punto álgido justo al atardecer, esa hora dorada en la que todos tienen los teléfonos apagados, los niños corretean y el vino ha estado fluyendo lo suficiente como para que la gente empiece a compartir demasiado. Fue entonces cuando pulsé en directo. En cuestión de segundos el chat se iluminó. Tenía espectadores de todas partes, personas que habían estado siguiendo la cuenta regresiva. Otros simplemente se toparon con el caos. Giré la cámara hacia el campo, hice un zoom sobre la fiesta y luego, lentamente, hice una panorámica hasta la base de la caja de servicios públicos. Levanté la documentación, los mapas de servidumbre, las cartas de servicios públicos, las grabaciones de la intrusión y dejé que el silencio hablara. Esta noche dije, estamos recuperando esta tierra y lo estamos haciendo con la misma energía que ellos trajeron a mi propiedad. Los espectadores comenzaron a etiquetar a las estaciones de noticias locales, a los grupos de vigilancia de la Asociación de Propietarios, incluso a la cuenta oficial de la compañía de servicios públicos. Y entonces tomé las tijeras. No lo dudé. Un solo movimiento limpio y las tijeras aisladas cortaron el cable. El efecto fue instantáneo. Cada bombilla, cada altavoz, cada decoración del campo se apagó. Las luces se apagaron. La música se fue. Toda la fiesta se congeló como si alguien hubiera encendido el mundo. Se podían oír murmullos confusos que se extendían por el césped, seguidos de ese silencio incómodo y creciente que la gente tiene cuando algo sale muy mal. La voz de Karen atravesó el ruido, aguda, y entré en pánico. ¿Qué pasa? Que alguien arregle esto. Estaba paseándose, agitando los brazos hacia un adolescente que sostenía una tableta como si de alguna manera pudiera desviar la energía ilegal. Mientras tanto, mantuve la transmisión en vivo, hice zoom sobre su rostro. La confusión de la multitud, las carpas a oscuras. Mi chat se disparaba, la gente vitoreaba, lanzaba emojis de palomitas, rogaba por una repetición. Estaba en tendencia en vivo, y entonces sucedió. Karen corrió hacia la caja de herramientas, sus tacones se hundieron en mi césped y tropezó con fuerza. Cayó en una maraña de tela coral y pies descalzos, justo al lado de uno de los parterres que, según ella, pertenecían a la comunidad. Algunos invitados se acercaron corriendo, pero la mayoría se quedó mirando. Teléfonos desconectados porque ahora se estaban dando cuenta de algo. Esto no era una broma. Esto no era un fallo técnico.
Esto era un ajuste de cuentas y apenas estábamos empezando. Karen se puso de pie de un salto, con tierra en las rodillas, el pelo pegado a su lápiz labial y esa impecable compostura de la comunidad de propietarios completamente destrozada. Miró a su alrededor como si alguien la hubiera traicionado, como si fuera la víctima. Pero la multitud ya no se lo tragaba. Salí de detrás del seto todavía con las tijeras de podar en la mano, el teléfono en la otra. Stream apuntó directo al caos. La gente se giró. Algunos se quedaron sin aliento. Un tipo murmuró: «Espera, ¿eso es suyo?». Karen se quedó paralizada al verme, con los ojos como platos, la boca abierta, como si no pudiera decidir si gritar o convencerse. No dije nada. Simplemente levanté los mapas impresos de la servidumbre y luego pasé a las fotos. Su equipo allanando, el cableado no autorizado, los avisos falsificados de la asociación de propietarios que había dejado en mi puerta. Y entonces dejé caer la última tarjeta, una cadena de correos electrónicos de la compañía de servicios públicos confirmando, en un lenguaje sencillo, que la asociación de propietarios estaba desviando electricidad ilegalmente a través de una línea inactiva en un terreno privado, mi terreno. La multitud se movió. Los susurros se convirtieron en conversaciones acaloradas. Estaba agachado tras el seto, con un alicate en una mano y el teléfono en la otra, transmitiendo. La fiesta de primavera de la Asociación de Propietarios estaba en pleno apogeo a solo 15 metros. El tintineo de las copas de vino de plástico. Ese horrible altavoz Bluetooth a todo volumen con pop retro y Karen dominando la escena como si fuera la dueña del lugar. No sabía que yo rastrearía el tendido eléctrico ilegal hasta mi propiedad. No sabía que tenía los documentos, las grabaciones, los mapas de servicios públicos, todo listo para la transmisión en vivo, viendo cómo sucedía todo en tiempo real. Un solo tijeretazo y eso fue suficiente. Las luces del jardín no parpadearon, se apagaron por completo. La música se cortó a mitad del estribillo. Alguien jadeó. Entonces oímos los gritos, voces confusas y furiosas resonando por el campo. Desde mi escondite, vi a Karen congelarse como si le hubieran quitado las pilas. El vino se le derramó. Se dio la vuelta intentando encontrar a alguien a quien culpar. Susurré al micrófono. Y eso, amigos, es lo que pasa cuando robas la electricidad, de la propiedad equivocada. Pero para entender por qué estaba cortando la electricidad a un evento del vecindario en vivo, tenemos que retroceder un poco. De vuelta a cuando pensaba que tener un terreno significaba paz y tranquilidad. Resulta que no solo había comprado un campo, declaré la guerra sin saberlo. Empezó como un sueño. Acababa de cerrar la compra de la propiedad, 1,2 hectáreas de campo virgen justo al lado de mi casa, sin asociación de propietarios. Revisé 2 veces los planos del terreno, me aseguré de que la escritura estuviera en regla, incluso recorrí los límites con un topógrafo. Todo estaba en orden. Mi plan, un mini huerto, tal vez algunos bancales elevados, un invernadero sí. Me ponía ambicioso, solo paz, proyectos y cero drama. Durante unas 2 semanas, eso fue exactamente lo que tuve. Entonces, una mañana salí y encontré un volante rosa brillante pegado con cinta adhesiva a mi buzón. Aviso de embellecimiento. De la comunidad. Tenía el logotipo de la asociación de propietarios, el del vecindario de al lado, un lugar del que explícitamente no formaba parte. El folleto estaba lleno de lenguaje como responsabilidad compartida y estándares estéticos comunes, lo cual fue divertidísimo, porque repito, no estoy en su asociación de propietarios. Pensé que debía ser un error. Tal vez no se dieron cuenta de que mi parcela no estaba incluida, así que llamé al número del folleto. Fue entonces cuando oí su voz por primera vez. Aguda, condescendiente, demasiado alegre. «Ah, eres tú quien compró el lote 17. Teníamos pensado hablar contigo de eso». Esa fue mi primera advertencia de verdad, pero no la escuché. «Por cierto, ¿desde dónde lo estás viendo? Tengo curiosidad. ¿Las asociaciones de propietarios también están así de desquiciadas donde vives?». Unos días después, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono vibró con un mensaje de mi vecino de enfrente. Solo 2 palabras. ¿Ves esto? Adjunto había una foto de mi campo con líneas blancas pintadas. No era pintura en aerosol sobre el césped. No, era pintura de rayas de uso industrial, de las que usan en los estacionamientos o en los campos de los colegios. Líneas rectas, esquinas afiladas, como si alguien hubiera dibujado los planos de un parque público en un terreno que legalmente me pertenecía. Pensé que debía ser vandalismo, quizá unos niños aburridos,
Pero cuando llegué a la entrada esa noche, allí estaba Karen, portapapeles en mano, parada en mi propiedad con dos tipos con polos y pantalones caqui. Uno de ellos estaba clavando un filete de madera en la tierra. Salí del coche y caminé directo hacia ellos con el corazón latiéndome con fuerza. Ni siquiera se inmutó. ¡Qué bien! Estás en casa, dijo como si fuéramos viejas amigas. Acabamos de marcar los límites del área de uso compartido. Parpadeé. ¿El qué? Sonrió como si fuera lento. El espacio verde comunitario. No te preocupes. Nos encargamos del mantenimiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era una confusión. Era una apropiación de tierras en toda regla. Y ella apenas estaba empezando. Le dije con firmeza que estaba en propiedad privada, mía. No discutió, no se echó atrás, simplemente me miró fijamente a los ojos y dijo, tendrás que tener cuidado con no oponerte a las normas comunitarias. Afecta el valor de las propiedades. Me reía a carcajadas, no porque fuera gracioso, sino porque de verdad no podía creer lo que oía. Estaba amenazando con el valor de reventa por no dejarla anexar mi terreno. Fue entonces cuando vi el portapapeles que sostenía. No eran solo notas. Era un plano a escala, un pequeño mapa de mi terreno con la etiqueta Expansión del Jardín Norte. Habían dibujado zonas, bancos, una zona de compostaje e incluso un rincón de exploración para niños. Le pregunté si se había vuelto loca. Cerró el bolígrafo y dijo, ya cambiarás de opinión. Todo el mundo lo hace. A la mañana siguiente encontré un pequeño letrero metálico clavado en el borde de mi terreno. Tenía el logotipo de la Asociación de Propietarios y las palabras «Futuro sitio para un huerto comunitario». Y justo debajo, en letra más pequeña, financiado con las cuotas de mejora del vecindario. Ni siquiera era socia y estaban gastando fondos de la asociación en mi propiedad. Fue entonces cuando supe que no se trataba de una simple extralimitación. Era un proyecto coordinado y planeado. Y si no me resistía, se lo iban a llevar todo. Al final de la semana, conté a 6 miembros diferentes de la asociación paseando tranquilamente por mi terreno como si fuera suyo. Un hombre me saludó, con la mano mientras dejaba que su Golden Retriever defecara junto a mis plantones de melocotón. Otra mujer se tomó una selfie cerca del roble como si estuviera en un jardín botánico. Y luego vinieron las jardineras elevadas. Karen había contratado a un equipo de paisajismo. Sí, profesionales pagados para instalar jardineras de madera justo en medio de mi terreno. Llegué a casa y las encontré a medio terminar. Ya estaban echando tierra y un hombre fumando un cigarrillo preguntándome dónde estaba el agua. La conexión era. Les dije sin rodeos que estaban invadiendo una propiedad privada. El capataz parecía confundido. Tenemos la aprobación del presidente de la Asociación de Propietarios, dijo, señalando con la cabeza a Karen, que estaba al otro lado de la calle bebiendo vino de un vaso y observando como si fuera un reality show. Amenacé con llamar a Cinta o Sin, la policía, pero ¿saben qué? La oficina del sheriff dijo que era un asunto civil. Karen es inteligente, no grita, no deja mensajes de voz. Sonríe, reparte volantes, usa papel membretado de la Asociación de Propietarios y se esconde tras los comités. Y en medio de todo esto, uno de los niños del vecindario cavó un hoyo gigante cerca de mi sistema de riego porque la señorita Karen dijo, aquí es donde vamos a poner el jardín de hadas. Se me estaban acabando las opciones, pero no me faltaban las ideas en ese momento. Lo documenté todo, fotos, videos, incluso un video de Karen dando un recorrido por mi terreno a un grupo de miembros de la asociación como si fuera una especie de agente inmobiliario. Algunos vecinos me decían, olvídate de eso. No vale la pena luchar. Es fácil para ellos decirlo. No era su tierra la que estaba siendo absorbida lentamente por un señor feudal suburbano con ansias de poder. Así que contraté un abogado. El abogado revisó el caso y dijo, claro, tienes toda la razón, pero a menos que quieras gastar 10,000 y esperar 6 meses por una sentencia, no hay mucho que podamos hacer ahora mismo. El departamento de zonificación del condado se encogió de hombros. Sheriff, asunto civil. Cumplimiento del código. Abriremos un expediente. Sentí como si gritara al vacío mientras Karen y su ejército seguían construyendo, plantando y excavando más profundamente en mi propiedad. No podía dejar de pensar en lo fácil que era para ella manipular el sistema, en cómo usaba la burocracia como un arma, sabiendo que la mayoría de la gente no se defendería.